Hoy iniciamos una nueva serie que vamos a ver en las siguientes semanas, que le he titulado así, las caras del pecado. No vamos a ver un libro en la Biblia en específico, pero vamos a ver ciertos temas que tienen que ver con el pecado. Así es que quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Génesis capítulo número 4. Y hoy voy a leer de los versos 3 al 15. Génesis capítulo número 4, de los versos 3 al 15. Y el sermón del día de hoy tiene como título: el pecado, escuchen bien, el pecado es un depredador. Hoy voy a hablar acerca de una cara del pecado, es esta, de que el pecado es un depredador, y vamos a verlo a través de esta historia de Caín y Abel. Así es que voy a leerlo de nuevo, quiero que pongan mucha atención. Si es tu primera vez en una iglesia cristiana y escuchas esta historia, pon mucha atención. Y para los que somos cristianos también leamos con atención, porque hay detalles que a veces se nos pasan, cosas importantes que hoy vamos a ver en esta mañana. Así es que vean lo que dice la palabra del Señor en el verso número 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor, vean lo que dice, lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes, ¿qué dice? Dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó. Dice la palabra, exclamó el Señor: desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no darás sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Y vean lo que dice el Señor. Dice: no, al contrario, el que mate a Caín será castigado. ¿Cuántas veces? 7 veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo mataran cualquiera que lo encontrara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Esta es la palabra del Señor. Así es que el día de hoy, vuelvo a repetir, el sermón tiene como título: el pecado es un depredador. Y cuando leemos, amigos, la historia de Caín y Abel, sin duda es una historia muy trágica. Imagínense, 2 hermanos donde el hermano mayor mata al hermano menor. Y esto realmente parece escandaloso. Pero si somos honestos, esta historia se trata de la historia de la humanidad. Es sorprendente que cuando nosotros prendemos la tele, abrimos los periódicos, revisamos nuestras redes sociales, es común ver, fíjense bien, es común ver esposos que matan a sus esposas, esposas que matan a sus esposos. Y realmente esto no es una exageración, eso está sucediendo. Hijos que asesinan a sus padres, hermanos, ¿verdad? Hemos habido hermanos que secuestran a sus hermanos para después terminar con sus vidas. Y esto nos lleva a una conclusión, fíjense bien. La gente, las personas, realmente estamos mal, ¿cierto? Realmente somos malvadas.
Las personas, la gente, somos capaces de hacer cosas realmente horrorosas. Y quizá en esta mañana tú estás diciendo, pastor, creo que esto me suena muy exagerado porque realmente, pues, yo no soy un criminal, ¿verdad? Pero si revisamos nuestra vida, quizá de manera honesta, tú puedas pensar en cosas horrorosas que has hecho. O en cosas horrorosas que a lo mejor no has hecho, pero que has pensado. Quizá algunas veces tú has hablado mentiras acerca de otra persona. ¿No te ha pasado? ¿Que has mentido acerca de la actitud de alguien? Quizá muchos de nosotros no hemos matado a alguien, pero hemos chismeado acerca de un amigo. Hemos dicho un chisme de alguien, de un ser querido. Quizá a lo mejor no hemos matado, pero hemos odiado a alguien al grado de pensar, no de matarlo nosotros, sino decirle ahora al Señor, oye, es que le pase algo, ¿no? O sea, que pase un auto, a lo mejor lo atropelle, no lo sé. O sea, realmente a lo mejor hemos pensado en eso. Quizá muchos de nosotros no hemos matado a alguien, pero hemos agredido verbalmente a nuestra esposa o a nuestro esposo. Quizá muchos hemos llegado a la agresión física. Y esto es realmente horroroso. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿por qué somos tan malos? ¿Por qué hay algo en nosotros que no funciona de manera adecuada? Es lo que hoy en esta mañana quiero llevarte a lo más profundo de tu corazón. Que puedas ver que hay algo que no está funcionando bien en ti. Hoy la Biblia nos da una respuesta muy clara. Hay algo malo dentro de nosotros que nos lleva a hacer el mal. Y ese nombre, y eso la Biblia le da un nombre, y eso se llama pecado. Así es que tú y yo dentro de nosotros tenemos algo en nuestro corazón que se llama pecado y nos lleva a hacer el mal. Déjame explicarte esto de una manera más sencilla para que lo entiendas mejor. Yo sé que soy de los años 80, así es que a lo mejor los más jóvenes no van a entender este ejemplo o esta película. Pero cuando estaba haciendo este sermón recordé una película que es muy conocida por ustedes, que se llama Terminator. Y no sé, pero a mí me encantaba ver esa película. Y esa película es protagonizada por un actor, ¿verdad?, llamado Arnold, a ver si lo pronuncio bien, Schwarzenegger, no sé. Y esa película se trata, ¿verdad?, de que este actor es un robot, ¿verdad?, que viene del futuro y que quiere asesinar a una mujer que en el futuro va a dar un hijo y que ese hijo es responsable de que la humanidad sea un caos. Entonces Terminator, a como dé lugar, quiere asesinar a esa mujer y no le importa, ¿verdad?, qué es lo que tenga que hacer para llegar a su objetivo. Ahora, lo que quiero darles a entender con esta película es que este hombre obviamente estaba programado para matar. Pero este hombre, Terminator, o este personaje, tiene que ver con nosotros. Nosotros somos como Terminator. Nosotros, dentro de nosotros estamos programados, ¿sí?, dentro de nuestro corazón, por el pecado. Estamos programados a hacer el mal en muchas ocasiones. Dentro de nosotros hay algo que nos lleva a no actuar de manera correcta, porque el pecado está metido en lo más profundo de nuestro corazón. Las personas, entonces, tú y yo, no debemos subestimar el pecado. No debemos de decir, no, yo no soy capaz de hacer algo malo, porque sí lo eres. En esta mañana la Biblia nos quiere llevar a tu corazón y a mi corazón y que puedas pensar realmente el pecado que hay en ti, que el pecado es algo real en ti y que el pecado existe en cada uno de los que estamos aquí. Así es que la pregunta en esta mañana muy fuerte para cada uno de los que estamos escuchando esto es, ¿puedes ver, escucha, puedes ver el pecado que hay en ti?
piensa un poquito. ¿Puedes ver el pecado que hay en ti? Hoy iniciamos esta serie sobre el pecado. Cada semana iremos profundizando en el pecado y su significado y cómo este pecado es peligroso. El día de hoy comenzaremos con esa historia de Caín y Abel, donde veremos que el pecado es un depredador que nos atrapa, pero escucha bien, que nos destruye. Entonces voy a ver hoy, en esta mañana, 3 cosas de este depredador. La primera, este depredador se oculta. Fíjate bien, este depredador se oculta. Número 2, este depredador es poderoso. Y número 3, este depredador no es invencible. Repito, voy a ver 3 cosas en esta mañana. Este depredador se oculta, es poderoso, pero no es invencible. Así es que vamos a la primera parte. Este depredador se oculta. Y ahí está lo peligroso del pecado. Vean lo que dice Génesis 4, de los versos 6 al 7. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado, fíjense bien lo que le está diciendo Dios a Caín, está a la puerta, ¿para qué? Para dominarte. Caín estaba bien enojado, estaba molesto. ¿Cuál era la razón por la cual Caín estaba molesto? Porque Dios no había recibido su ofrenda, porque había preferido la ofrenda de Abel. Así es que Caín estaba indignado, pero Dios sabía que él estaba enojado. Dios sabía que su pecado estaba allí adentro de él, que estaba oculto. El odio hacia Abel se encontraba en el corazón de Caín. Y quizá Caín no lo había demostrado, pero fíjense bien, viene Dios y le dice: hay algo en ti allá adentro que estoy viendo. Nadie lo está viendo, nadie lo ve, está ahí oculto. Pero ¿quién sí lo está viendo? Dios. Es interesante, fíjense bien, cómo el pasaje describe al pecado en el original, en el hebreo. Es decir, cuando Dios le está diciendo a Caín acerca de lo malo y de que el pecado está a la puerta para dominarlo, en el hebreo esa palabra pecado puede ser traducida como el nombre de un animal. Y es algo interesante. En el hebreo sí se refiere al pecado, pero se refiere a un animal, y puede ser este animal, bueno, no puede ser, es este animal como un tigre. Y esta imagen es impresionante porque nos permite ver que el pecado es como un tigre que se oculta para devorar ¿a quién? A su presa. Es impresionante entender el hebreo. Así que no podemos ver el pecado como algo pequeño, ¿me entienden? Como algo insignificante. No es un gatito de casa, ¿es un qué? Es un tigre. Ajá. Es un tigre. Caín aún no ve el tigre que tiene. O sea, el mal que hay en Caín lo está viendo como un gatito. Pero Dios le dice: no, a ver, Caín, ¿por qué estás cabizbajo? Mira el tigre que traes ahí. Si lo dejas que crezca, va a terminar contigo. Si lo dejas que salga, él te va a exterminar. Es lo que Dios le está tratando de decir. Pero Caín, repito, no ve a este tigre oculto. Caín sabe, vean, sabe que está enojado, que siente odio. Pero Caín se ve como una buena persona, ¿me entiendes? O sea, él dice: soy enojado, tengo odio, pero estoy bien. No le he hecho daño a nadie. Así que no toma muy en serio lo que está pasando en su corazón. Pero Dios se acerca y le dice: esto que está allí adentro tuyo es peligroso. Puede acabar contigo. El odio que sientes ahí es peligroso. Así que estas palabras de Dios apuntan a nosotros. Al igual que Caín,
nosotros no vemos a veces lo peligroso de nuestro pecado. Mentimos y ¿qué decimos? Estoy mintiendo, pero esto no es tan grave, ¿no? No mentí. Me entendiste mal, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros minimizamos nuestro pecado? O sea, no somos capaces de decir, sí mentí. Sí mentí. ¿Qué hacemos? ¿No nos pasa? A mí me ha pasado, ¿no? A veces miento y digo, chin, ya la regué, ya mentí. Pero trato de ocultar ¿qué? Esa mentira. Esa es una forma de no ver lo peligroso en lo que nos estamos metiendo, ¿sí? Y es algo bien importante que debemos de estar viendo. A veces, por ejemplo, dejamos que nuestros hijos sean desobedientes, ¿verdad? ¿No nos pasa? ¿Y qué decimos de nuestros hijos cuando son desobedientes? Pues está chiquito. Es que todos son así. No, pero está haciendo algo mal tu hijo, es desobediente. Tienes que corregirlo. Pero ¿qué dices? ¿Cómo minimizas tu pecado? Porque como papá no estás siendo responsable, ¿no? Cuando mi hijo Emanuel se porta mal, regularmente mi tendencia es hacer mi pecado pequeño y el del pequeño, ¿no? Si le pega a un niño, ¿qué puedo decir? Bueno, pues es que pues todos los niños pegan. No, es un pecado grande porque él está pegando a un niño. Y yo como papá puedo minimizar mi pecado diciendo también eso, pero no admito que yo no estoy corrigiendo ¿a quién? A mi hijo, minimizo mi pecado. Cuando él me grita, ¿no? Pues no es tan grave. Déjenlo que se exprese el pequeñito. No soy capaz de corregir a mi hijo, ¿me entiende? También minimizo su pecado y minimizo el mío también. Muchos de nosotros somos violentos, ¿no? ¿Cómo minimizamos nuestra violencia? Estaba cansado. Ya me descubrió, ya me exhibiste. Estaba cansado. Perdón, te grité, pero estaba cansado. Pero no soy capaz de decir cómo. No, o sea, hay un problema en mí y esto es que yo soy ¿qué? Soy siendo violento. Perdóname. No se trata de que estaba cansado. Pero esa es la manera en que nosotros, vamos a llamarlo así, justificamos nuestro ¿qué? Nuestro pecado. Lo tratamos de hacer bonito, lo maquillamos. ¿Cómo se ve mejor? Para que no vean qué horrible persona soy. ¿Sí? Soy flojo, pero un poquito. Todos son flojos, o sea, me estoy levantando a la 1 de la tarde, ¿no? Pero pues, ¿quién no? Pues un día, ¿no? Después te estás dando cuenta que no es un lunes, un martes, miércoles, ya te está volviendo muchos días. El pecado que hay en tu corazón no es insignificante, es que es destructivo. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿qué pecado está siendo insignificante en tu vida? Es bien fuerte. ¿Qué pecado está siendo insignificante en tu vida? ¿Qué pecado no consideras como tan grave? Piénsalo. Y hoy el Señor te dice, sí es grave. Es un tigre el que traes. Y ten cuidado porque si sigues pensando que está ahí y tú puedes hasta ocultarlo. Eso, el pecado se oculta, pero a veces nosotros también lo ocultamos. Lo tapamos. Que no se vea, que nadie se entere. Pero es un tigre y ese tigre va a salir a la tarde ¿o qué? O temprano. Qué difícil es controlar el pecado. Es un depredador. Ahora, pensemos un poco más en el pecado oculto de Caín. Sigamos en esto, piensen más. Y quiero que pensemos en esto. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué no
aceptó Dios la ofrenda de Caín? ¿Porque vio qué? Porque vio su corazón. Porque los dos, cuando leemos la palabra, dice que Caín trajo lo mejor que de sus frutos, ¿no? Lo mejor de sus frutos. Y Abel trajo lo mejor también de su ganado, ¿no? Lo mejor, o sea, las dos ofrendas eran ¿qué? Lo mejor. Pero había otro pecado oculto en Caín. Fíjense bien. Pero ese lo conocía el Señor. Y el pecado era, ¿verdad? Dicen los comentaristas acerca de este pasaje, era su corazón. Las motivaciones por las cuales Caín se estaba acercando a Dios. Y las motivaciones por las que Caín se estaba acercando a Dios no eran las correctas. Por eso Dios puede ver a Caín y dice, sí, me trajiste lo mejor, pero esto mejor no es para mí, es para ti. Y ve a Abel su ofrenda y dice, tú sí me traes también lo mejor, pero esto que tú me estás trayendo sí es para mí, no solamente es para ti. Pero veamos el verso 6 y 7, vean para recordarlo, dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andabas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, fíjense, ahí lo está descubriendo, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Había algo oculto en la ofrenda de Caín. Hay un pecado oculto en su corazón. Caín presenta su ofrenda a Dios, pero no busca a Dios completamente. Hay cosas ocultas que Dios sabe de su corazón. Él solo quiere obtener el favor de Dios. Abel está allí no para obtener el favor de Dios. Él quiere entregarse a Dios por completo sin obtener algo a cambio. Esto es lo que significa la ofrenda de dedicación. Fíjense bien. Por eso no están presentando una ofrenda para el perdón de los pecados. Dice ahí la Escritura que están presentando una ofrenda de dedicación. Y cuando una persona presentaba una ofrenda de dedicación, tenía que ver con esto. Tenía que ver con que la persona estaba ofreciendo a Dios algo. Y ese era todo su ser por completo. Es algo interesante. Te estoy ofreciendo todo lo que yo soy. Abel lo estaba haciendo, pero Caín no. Déjame explicarte esto para que entendamos un poquito más, de una manera más sencilla. Pensemos en el matrimonio. Cuando tú le entregas el anillo a tu esposa y a tu esposo, tú le estás diciendo algo a tu esposo y a tu esposa. Tú le estás diciendo, yo me entrego por completo a ti, ¿cierto? Por completo. Todo lo que soy yo te pertenece. Mi cuerpo, mi dinero, mis posesiones, todo lo que yo tengo te pertenece. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? En el matrimonio. Ahora, ¿qué piensan ustedes si un esposo entrega este anillo a su esposa y días después este hombre se acuesta con mujeres? ¿Se está entregando por completo? No. Está engañando su entrega, ¿cierto? Esto es ridículo. Este hombre no es congruente. No se entregó por completo. Había una motivación oculta en lo que estaba haciendo. A lo mejor simplemente se casó para tener sexo o simplemente para tener una familia. Pero no se acercó porque la amaba. Su motivación estaba mal. Eso es lo que está pasando con Caín. Su motivación interna está mal. Esta actitud de entregarse a medias por parte de Caín, ¿qué creen? Apunta a nosotros. Buscamos a Dios, pero la realidad es que no lo hacemos completamente. ¿Cierto? Es algo bien fuerte. Nosotros somos como Caín. ¿Sí? Esta actitud de entregarse a medias somos nosotros. Buscamos a Dios, pero no para entregarnos completamente. Solo le buscamos para tener algo de Él. ¿No? Estoy aquí
para que me vaya bien en la vida. ¿Esa es una motivación correcta? Y Dios sabe nuestras motivaciones. Estoy aquí para tener un mejor trabajo. Estoy aquí para que no me enferme. Estoy aquí para que mis hijos prosperen. ¿Qué va a pasar cuando venga la enfermedad? ¿Qué va a pasar cuando no tengas trabajo? ¿Vas a seguir aquí? ¿No? Te vas a ir cabizbajo y triste como Caín. Pero Dios conoce tu corazón, por qué estás aquí, por qué le sigues. Y otra vez es triste que nuestras motivaciones a veces sean esas. Porque no tenemos las motivaciones correctas. No tenemos las motivaciones correctas. ¿Sí? Este pecado parece insignificante, ¿cierto? Parece pequeño. Parece como que, pues nadie lo sabe, pastor, nada más lo sé yo y quién. Y Dios, o sea, sí, la verdad es que sí estoy aquí por algo, pastor, pero no se lo voy a decir. Pero pues todos, vamos a minimizar ese pecado, pero pues ¿quién viene de manera honesta por motivaciones correctas? Nadie, pastor, o sea, tratamos de ocultar nuestro pecado. Tratamos de decir, bueno, pero si ya viví así 10 años, ¿por qué no voy a poder seguir viviendo así? Lo tratamos de esconder. Pero esto es un tigre. Y quizá tú digas en esta mañana, yo busco a Dios, soy una buena persona, voy a la iglesia, pero eres como Caín. Rechazas al Dios de la vida. A veces tú aceptas cosas que te dice Dios, pero a veces no aceptas las cosas que te desagradan. Tú solamente te sometes a Dios cuando te conviene. Qué difícil, qué difícil. Porque eso eres tú, ese soy yo. Dios quiere que no seamos como Caín, que presentemos una ofrenda falsa. La pregunta en esta mañana bien fuerte para tu corazón es, ¿qué ofrenda traes hoy en esta mañana? ¿Qué ofrenda traes hoy en esta mañana? Y si somos honestos, nuestra respuesta debería de ser, yo traigo una ofrenda falsa. Yo traigo una ofrenda falsa, Señor, perdóname. Perdóname porque no quiero ser como Caín. Perdóname porque durante este tiempo he minimizado mi pecado. He ocultado muchas cosas delante de todos, pero tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes quién soy en realidad. Tú sabes que no confío en ti plenamente. Tú sabes que no amo a mi esposa como debería de amarla. Tú sabes que no soy un buen padre. Tú sabes, Señor, que a veces no amo a tu iglesia como debería de amarla. Tú sabes, Señor, que a veces no amo a mi prójimo como a mí mismo. Siempre estoy pensando en mí. Tú lo sabes todo, Señor. Yo hoy vengo en esta mañana para reconocer mi ofrenda falsa. Hoy vengo en esta mañana para no engañarte. Hoy vengo en esta mañana realmente a mostrarme tal y como soy. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Este pecado se oculta, pero también es poderoso. Vean lo que dice después. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado cuando cultives la tierra. No te darás tus frutos y en el mundo serás un fugitivo. ¿Qué dice ahí? Errante. Estos versículos son asombrosos. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo grande del pecado. No se trataba de algo pequeño como el odio. Se trataba de ¿qué? De un asesinato. ¿Se dan cuenta? El pecado no solo hiere, destruye. Esta imagen apunta a nuestro pecado. No solamente se trata de un pensamiento de deseo hacia una mujer,
¿no? Como pensando, ay, deseo a esta mujer. No, se trata de adulterio. ¿Se dan cuenta? No es un chisme simplemente. Se trata de un asesinato hacia un ¿qué? Hermano, hacia un amigo. No se trata solamente de avaricia hacia tu vecino. Puede convertirse en corrupción, puede convertirse en fraude. No se trata simplemente de una mentira, porque se puede traducir en chantaje, en control, en manipulación. No es simplemente pereza, es aprovecharse de otra persona, es ser abusivo con quien te mantiene. ¿Se dan cuenta cómo el pecado es algo más grande de lo que imaginamos? Es algo cruel, es algo crudo. La pregunta en esta mañana es, ¿puedes ver lo poderoso que puede ser tu pecado? ¿En qué se puede convertir todo esto? O sea, algo que te puede estar engañando hoy en esta mañana es que tú digas, no, eso le pasó a Caín, pero a mí no me va a pasar. O sea, no, esto es real. Te está pasando quizá. El pecado de Caín provocó la muerte de su hermano. Además de eso, una maldición sobre su vida. Dice ahí la escritura que iba a vivir como un peregrino. Y además no iba a prosperar en nada. Le dice, de lo que tú hagas, no va a prosperar absolutamente nada. El poder del pecado en nuestra vida nos lleva a la desgracia, a la escasez y a la incertidumbre. A veces decimos, fíjense bien, ¿por qué no me prospera, Señor, si yo soy tan bueno? Y el Señor te ve y te dice, ¿de veras me estás diciendo eso? Oye, ¿por qué está tan mal mi familia? ¿Por qué? Y empiezas a preguntar muchas cosas. Y hoy el Señor esa mañana te dice, quizá, ¿verdad? No siempre, pero una de las cosas que causa el pecado es esta, ¿verdad? Es que puede estar destruyéndote a ti, a tu familia y todo. El pecado nos lleva a vivir vidas miserables. Ahora, otra vez, la pregunta para tu corazón es, ¿puedes ver la ferocidad del pecado en tu vida? ¿Cómo te está destruyendo? ¿Cómo te está acabando esto que tú estás ocultando? Y que no quieres ver como algo grande o llamarlo por su nombre. Porque esto es algo fuerte. Tienes que llamar al pecado por su nombre. Es esto lo que estoy haciendo. Estoy mintiendo. ¿Sí? Esa es la verdad. Estoy siendo soberbio. Esto es el pecado. Estoy siendo soberbio. Tenemos que llamarlo por su nombre. El pecado, entonces, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, ¿va? El pecado tiene tanta fuerza que no lo puedes detener. A eso me refiero. ¿Caín pudo detener su odio? Ya cuando estaba ahí vio a su hermano y lo mató. No pudo detenerlo. Porque es un tigre. Porque imagínense tratar de controlar a un tigre. Imagínense agarrar una cadena a un tigre y tratar de controlarlo. ¿Lo pueden hacer? Yo tengo un perro chihuahua. Ese sí lo puedo controlar. Hasta me burlo de él. Y lo giro y le digo, mira, aquí lo tengo. Se llama Max para los que lo conocen. Pero a veces nosotros pensamos que así como que, el pecado es Max, mira. O hasta juego con él. No. Tú no juegas con el pecado está jugando contigo. Y te va a destruir. Caín no pudo controlar esa ira y ese rencor. Así es que si tu pecado es ver pornografía, ¿a poco pueden detenerse? Vi muchas caras. ¿Qué está diciendo, pastor? Y ustedes saben que no podemos detenernos. Si tu pecado es mentir, ¿a poco puedes detenerte? Si tu pecado es el orgullo, ¿a poco puedes detener el orgullo y tu soberbia? Si eres controlador, ¿a poco puedes dejar de ser controlador de un día a otro?
¿Has visto cómo ese pecado ha aumentado? Es por eso, porque tiene una fuerza impresionante. El pecado tiene una fuerza insostenible, amigos. El pecado es una adicción que no puedes dejar. Piensa en tu pecado que tengas hoy en esta mañana. Y ya vimos hoy, el pecado no solamente es hacer cosas malas, sino también puede ser cosas buenas que tengas motivaciones que incorrectas. Tú puedes estar viniendo a la iglesia, eso es algo bueno, pero si tu motivación es obtener algo de Dios, ese ya es pecado, estás mal. ¿Ah? Entonces piensa en esta adicción que tienes. ¿La puedes dejar? Piensa en esto para que entiendas mejor cómo es esta adicción que te jala. Yo sé que todos, aunque me digan que no, todos tienen la adicción de la coca aquí. ¿Cierto? Ah, dicen que no. Sí, ¿verdad? Tenemos que reconocer. A lo mejor muchos no, algunos a lo mejor sí habrá personas que de aquí de las 50 personas que somos, tal vez 2 por ahí digan, no, yo sí puedo. Pero las demás, ¿pueden dejarlo? Con fuerza de voluntad quizá llegamos a los 3 meses, ¿no? De decir, por fin, ya 3 meses sin tomar coca, qué padre. Pero no resulta siempre que vas a casa de alguien y te ofrece y dices, bueno, llevo 3 meses sin tomar coca. Vámonos. Y otra vez ya te encuentras metido después en este pecado. Entonces, así es el pecado, así es de difícil, ¿no? Hay personas que les gusta hacer mucho ejercicio, ¿no? Muchísimo. Y es difícil, también se puede volver una adicción, ¿cierto? O sea, ya así como que tengo que hacer ejercicio todos los días, todos los días, todos los días. Y se vuelve una adicción. Ahora, ¿puedes ver la adicción de tu pecado? Es la pregunta en esa mañana. C.S. Lewis, un escritor que escribió, bueno, y de ahí están basadas las crónicas de Narnia, la película. Él decía lo siguiente acerca del pecado como una adicción. Él decía, en esta reflexión, dice, ¿por qué los nazis mataron a los judíos? Él decía. Él responde, porque realmente los odiaban. Y es una realidad, dice él. Si no los hubieran odiado, no los hubieran matado. Su odio se hizo una adicción. Al tal grado que ya no podían dejar de matar los alemanes a judíos. Se hicieron adictos. Ese pecado fue una fuerza impresionante para ellos. Si no ves el pecado como una adicción, estás en peligro de ser destruido por él. ¿Por qué? Porque lo ves tan inofensivo que piensas que no te causará ningún daño. Y entonces en esta mañana, Señor, ayúdame porque ya me di cuenta que esto que traigo está grave. No lo minimice, no digan esta. No lo minimicemos, porque nos va a pasar lo de Caín, o nos está pasando. Pero esto nos lleva también, ya les dije, se oculta, es poderoso, y entonces dicen, bueno, pues ya nos dejó mal, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, eso tiene que ver nuestro tercer punto, no es invencible, sí podemos vencerlo. Y vean lo que dice más adelante en los versículos que están ahí. Dice, le dice Dios a Caín, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, ¿para qué? Pero vean lo que le dice, no obstante, tú puedes ¿qué? Tú puedes dominarlo. Dios le dice a Caín y nos dice a nosotros, hay una buena noticia en medio de todo esto. El pecado no es invencible. Esto que tenemos, nosotros podemos ser transformados, nosotros podemos ser cambiados realmente. Y esto es esperanzador. Ahora, si el pecado puede ser destruido, ¿cómo lo hacemos? Porque ya vimos que tomar coca está difícil dejar de hacerlo. Ya vimos que no se trata simplemente de pararte y decir, como la coca. Bueno, ya no voy a ser mentiroso. Aquí estoy ya.
Ahí voy, Señor, ahí voy. ¿No? 3 meses van a pasar y ¿qué va a pasar? Vas a volver a ser mentiroso, porque la mentira te atrae, es fuerte, ¿no? O igual, si tu problema es un asunto fuerte de pornografía, no simplemente está en que digas, ok, voy a clausurar mis páginas de internet, mi celular. No es tan fácil. Se necesita algo más de eso. ¿Me entiende? Se necesita algo más de eso. Pero sí podemos vencerlo, no en nuestras propias fuerzas, no echándole ganas. El pecado puede ser destruido, y esto es espectacular lo que dice en el verso 9. Vean lo que dice. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? A ver. ¿Y qué le dice? ¿Caín? No lo sé. Respondió, ¿acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Esas palabras son impresionantes. Yo nunca lo había leído así, de esta manera. Porque ahí podemos ver la esperanza de Dios de poder dejar el pecado. ¿Por qué Dios le pregunta? Fíjense bien, dice Tim Keller. ¿Por qué Dios le pregunta a Caín dónde está tu hermano Abel si él ya lo sabía? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me está diciendo aquí algo? ¿Para qué? Así es. Lo que el Señor quiere es que se arrepienta del pecado que ha hecho. Por eso dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Él sabía que ya lo había matado. Y él espera que Caín responda, sí, Señor, maté a Abel, lo hice. Reconozco mi pecado, esto lo hice y lo llamo por su nombre. Es un asesinato. Pero Caín no responde con arrepentimiento. Le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Se enorgullece de su pecado. No reconoce, no le llama por su nombre. Lo trata de hacer ¿qué? Indiferente, insignificante. Entonces, si hay una esperanza para nuestro pecado, que nos arrepintamos reconociendo que sí somos ¿qué? Culpables. Sí, Señor, hice esto, perdóname. Sí la regué, sí soy persona tan horrorosa. Sí soy Sí, este es mi pecado. Caín apunta a nosotros. Nosotros no asumimos nuestra responsabilidad en el pecado. Siempre buscamos un Abel. Porque Caín, ¿sí se dan cuenta cómo dice? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿A quién le echa la culpa? Abel. Y nosotros cuando pecamos, ¿a quién culpabilizamos? ¿Nosotros? No. Si yo fui mentiroso, fue por esta mujer que me diste. Yo no mentiría si no fuera por ella. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo tratamos de siempre echarle la culpa a quién? Al otro. ¿Quién es tu Abel? ¿A quién le estás buscando culpabilizar de lo que hiciste? ¡Qué tremendas palabras! La pregunta en esta mañana es, ¿estás dispuesto a arrepentirte hoy? ¿O quieres seguir buscando a tu Abel? ¿O siendo como Caín? Hoy el Señor dice, Señor, soy un pecador y necesito ayuda. Y sabes, cuando de manera sincera tú ves al pecado en tu corazón, Dios te mostrará también al verdadero Abel, que es Jesús. Dios llama a Caín al arrepentimiento llevándolo a ver la sangre de Abel, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está Abel? Lo está llamando al arrepentimiento, pero le está poniendo sus ojos, que se pongan la mirada ¿en dónde? En Abel, que vea su sangre que derramó.
Pero hoy a ti y a mí nos dice, hay un mejor Abel, el cual ha muerto por ti. ¿Y ese es quién? Jesús. Sí, ¿has pecado? ¿Estás arrepentido? Muy bien. Pero ahora pon tus ojos en ese Abel que dio la vida por ti. En ese Abel que dio la vida por ti, que derramó su sangre perfecta. Tú eres perdonado por Dios. Tú eres amado por mí. Tú eres protegido por mí. Dios protegió a Caín a pesar de lo que había hecho. No permitió que lo mataran. Y en Cristo, nuestra protección es que, aunque moramos, nuestra vida está puesta ¿en quién? En Jesús, el autor de la vida. En Cristo, en el verdadero Abel, experimentamos el arrepentimiento continuo que día a día nos lleva a abandonar la adicción del pecado. Entonces, ¿cómo podemos dejar nuestro pecado? Mirando al verdadero Abel. Recordando que Él murió por nuestros pecados. Y cuando recordamos que Jesús murió por nuestros pecados, entonces entiendo que yo soy un pecador y que estoy pecando ¿qué? Continuamente. Y que ese pecado es grave, tan grave que costó la vida del Hijo de Dios. Si fuera insignificante, si tú pudieras con tu pecado, Él no hubiera muerto. Hubiera dicho Jesús, ¿para qué muero por ti? Si tú puedes echarle ganas y por ti mismo cambiar. Pero Jesús sabía que teníamos un tigre y que nosotros no podíamos con ese tigre. Y Jesús enfrentó a ese tigre. Y ese tigre lo quebró en 1000 pedazos en la cruz. No tuvo benevolencia de él, acabó con él. ¿Puedes ver a ese tigre acabando con nuestro Salvador? Acabando con Jesús. ¿Puedes ver a ese tigre lanzando sus zarpazos sobre él? Mordiéndole el cuello y destrozándolo. Eso es lo que tenía que hacer ese tigre contigo. Pero Jesús se puso en ese lugar. Y cada vez que miramos a ese Jesús en la cruz destrozado, yo no puedo decir, este es mi Abel. Yo no puedo decir, este pecado no vale, es insignificante. Yo tengo que decir, sí, Señor, perdóname. Tengo que ver el pecado con seriedad, con gravedad. Y aceptar mi responsabilidad porque costó tu vida, Señor. Porque estoy agradecido contigo, Jesús, por lo que hiciste por mí. En Cristo, el verdadero Abel, experimentamos el arrepentimiento continuo que nos va a llevar a dejar la adicción del pecado. Que hoy en esta mañana, amigos, demos gracias a Jesús. Porque gracias a Él podemos enfrentar ese pecado que tenemos. Arrepiéntanse, arrepintámonos. Y realmente podemos ser liberados viniendo a Jesús, mirándolo a Él y diciendo, me arrepiento, porque esto que estoy haciendo costó tu vida, Dios. Y lo único que nos cambia es el Evangelio. ¿Cuál es la motivación por la que cambiamos? No para que nos vaya mejor. La motivación por la que cambias es por el amor que Dios te tuvo a ti en la cruz del Calvario. Nosotros amamos a Dios. Va a sonar muy fuerte. Nos dé o no nos dé cosas. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ha dado lo mejor, su vida. Así es que, familia, pensemos en esto hoy, en esta mensaje del Evangelio. Esta es la primera cara del pecado. Vamos a ver más rostros del pecado en los siguientes domingos. Que sea un tiempo de renovación para la iglesia, que sea un tiempo de avivamiento para la iglesia y que nos lleve a amar a ese Jesús que dio la vida por ti y por mí. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar ahí en tu lugar.
ahí pensando en lo íntimo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos renueva, porque tu palabra nos anima, porque tu palabra nos da esperanza, Señor. Tú conoces bien ese pecado que está oculto. Tú conoces, Señor, que es un tigre, y perdónanos porque a veces lo hemos tratado de minimizar, le hemos tratado de llamar por otro nombre. Perdónanos, Señor. Pero hoy en esta mañana realmente queremos reconocer nuestro pecado, reconocer realmente que somos personas horrorosas y queremos arrepentirnos. Y queremos ver a ese Abel perfecto que murió por nosotros, que en Él encontramos perdón y reconciliación con Dios, que en Él encontramos esta acción sobrenatural que cambia los corazones de las personas. Así es que quédate con mis amigos que están aquí escuchando este mensaje esta mañana y sigue trabajando en nuestros corazones, sigue trabajando en nuestras vidas. Y gracias, Señor, gracias, Padre, por morir por nosotros aunque no lo merecemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.